Bueno, aprovecho para saludarlos nuevamente. Eh, Mi nombre es Hugo Jiménez Pastor, ya nos vimos en otra ocasión, me escucharon en otra ocasión en realidad. Y el tema que trataremos hoy en esta clase va a ser el punto 3 de la unidad 3, que puntualmente se refiere a los derechos patrimoniales. Obviamente el estudio de esta parte de la materia se engloba dentro de lo que es el estudio de la composición del patrimonio como atributo de la personalidad, ya sea persona humana o persona jurídica. Para poder ubicarnos dentro de la temática de la clasificación y los distintos elementos que componen las relaciones jurídicas patrimoniales, es muy importante tener presente algunas nociones que se vieron a lo largo del estudio de las primeras bolillas. Como bien saben, los derechos o el derecho se puede interpretar en dos tipos, una clasificación que lo categoriza como derecho objetivo o derecho subjetivo. Recordemos que el derecho objetivo se refiere a la noción abstracta y real de lo que es el derecho, entendido esto como un ordenamiento jurídico que se encarga de regular las conductas del ser humano y de todos los sujetos de derechos, incluidas las personas jurídicas, para poder desenvolverse pacíficamente en la vida en sociedad. Esa es la interpretación que se hace con respecto al derecho objetivo. Pero a la par de esa clasificación aparece el derecho subjetivo, los derechos subjetivos, que ya dentro de este ordenamiento jurídico, que es el derecho objetivo, son los derechos que le corresponden a cada sujeto, por de ahí el mote de subjetivo. Es decir, son las facultades que va a tener cada uno de los sujetos de derecho para poder exigir el cumplimiento de determinados derechos, créditos, derecho de dominio sobre una cosa, como ya vamos a ver más adelante, contra una determinada persona. Ahora, si nosotros nos enmarcamos dentro de lo que son los derechos subjetivos, claramente existe una clasificación que divide estos tipos de derechos que, repito, corresponden a cada sujeto y son facultades exigibles, pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Claramente, y el nombre de cada uno de los tipos de derechos subjetivos se refieren a si son derechos que componen el patrimonio como atributo de la personalidad, ya sea humana o jurídica, o no lo componen. Es decir, el criterio de distinción entre el derecho subjetivo patrimonial y el derecho subjetivo extrapatrimonial se refiere pura y exclusivamente a su valuación económica, es decir, ¿tiene algún valor medible económicamente? Bueno, este va a ser el criterio de distinción y cuando entremos de lleno en el estudio de los derechos patrimoniales, vamos a ver con mayor profundidad este elemento particular que tiene el derecho patrimonial. A manera de entender esta clasificación entre derechos patrimoniales y extrapatrimoniales, los derechos extrapatrimoniales, que repito, no tienen un valor medible económicamente, se divide básicamente en dos subgrupos. Uno se refiere a las relaciones de familia. Con relaciones de familia vamos a ver en profundidad y si nosotros podemos leer, no hace falta leerlo entero, con tan solo leer y buscar en el índice del Código Civil y Comercial vamos a ver claramente cuáles son las relaciones de familia. El otro tipo de derecho extrapatrimonial son los derechos
personalísimos, que son derechos inherentes exclusivamente a una persona y por lo tanto indisponibles. Con respecto al primer subgrupo de derechos extrapatrimoniales, claramente, como les decía, si ustedes ven el método que utilizó el codificador al momento de sancionar el Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, se ve que hay todo un libro destinado a regular las relaciones de familia. Las relaciones de familia excepcionalmente poseen un contenido económico que yo se los voy a marcar exclusivamente a medida que vayamos analizando los distintos ítems que componen estos tipos de derechos extrapatrimoniales, pero por principio son derechos extrapatrimoniales, por lo tanto no se los puede medir económicamente como un valor. Por supuesto, las relaciones de familia se refieren a la regulación normativa que realiza el derecho civil para, como los digo, regular, normativizar la célula principal sobre la que se basa la sociedad en el caso de nuestro derecho. Por supuesto, si hacemos un análisis de derecho comparado, no es lo mismo la composición de la familia en otras culturas, por lo tanto, las regulaciones de derecho de otros países con respecto a las relaciones familiares son totalmente distintas. Con respecto al caso argentino, se ha tratado de percibir lo que es la realidad familiar y tratar de que se haga una regulación lo más óptima y general posible de esta realidad social que es cómo se estructura la familia. La primera visión que tuvo el derecho civil argentino a través del Código Civil de Vélez fue la organización de esta célula de organización, valga la redundancia, fundamental de nuestra sociedad a través del matrimonio. No se concebía la familia fuera del matrimonio. En un momento inicial, el matrimonio del derecho canónico, que era plenamente equiparable al matrimonio de derecho civil, pero con el tiempo se fueron bifurcando. Con el derecho canónico me refiero a la regulación que establecía la Iglesia Católica. Con el tiempo ese matrimonio fue bifurcándose y hoy por hoy podemos hablar de que tenemos un matrimonio del derecho canónico regido por otras normas y un matrimonio del derecho civil que es el que se rige en el Código Civil y Comercial. El código, dentro de esta gama de derechos extrapatrimoniales, también rige lo que vendría a ser el régimen patrimonial del matrimonio. Vamos a ver en su momento, cuando sea oportuno en el estudio del derecho de familia, cómo existen dos sistemas para poder regular patrimonialmente el matrimonio, la clásica comunidad ganancial y la separación de bienes. La idea del régimen patrimonial es regular todas las relaciones patrimoniales, principalmente basado en el derecho de propiedad, dentro del matrimonio, es decir, las relaciones patrimoniales entre los cónyuges. Como les decía, el matrimonio es la visión social que tenía Vélez al momento de regular, al momento de escribir y posteriormente sancionarse el Código Civil a finales del siglo XIX. Esta visión se mantuvo relativamente intacta con algunos adendums, algunos agregados, pero por supuesto no podemos permitir que el derecho se cristalice una realidad social y de esta manera no reconozca los cambios que la sociedad va generando con su evolución. Tomando la realidad social de otros tipos de organizaciones familiares, el nuevo código del año 2015 ha añadido otra forma, repito,
de organización familiar que se realiza a través de las uniones convivenciales. Si yo me refiero a uniones convivenciales, que también estudiaremos en su momento en el derecho de familia, me refiero básicamente a lo que en términos no científicos de derecho se denomina el concubinato, la convivencia. Bueno, con ciertos agregados, con ciertos efectos jurídicos, se reconoce esta situación y se le otorgan ciertas facultades, ciertos beneficios que además se van a ver reflejados en una regulación patrimonial también para este tipo de organización familiar reconocida por el derecho civil. Otro de los derechos extrapatrimoniales que se engloban dentro del subgrupo de las relaciones de familia van a ser el parentesco, es decir, cómo son las relaciones de parentesco entre un padre y un hijo, como la filiación, que bien pueden verla en la diapositiva, y qué efectos jurídicos tiene eso. También se va a regular la adopción, que se da cuando obviamente no hay una filiación en un sentido natural o biológico, sino que se decide adoptar a una persona para que se establezca una relación de parentesco entre el adoptante, con el adoptante. Finalmente, con las relaciones de familia, aparece el concepto y el instituto jurídico de la responsabilidad parental, que en otras épocas, con otras épocas me refiero con anterioridad al año 2015 en el Código Civil de Vélez, se denominaba patria potestad. Y son todo el cúmulo de derechos que un padre o un tutor tienen sobre el hijo menor de edad, independientemente de si es hijo natural o por adopción. Todas estas derechos y también obligaciones y responsabilidades se encuentran reguladas dentro de las relaciones de familia como responsabilidad parental y son derechos extrapatrimoniales. Finalmente, el otro subgrupo de derechos extrapatrimoniales son los derechos personalísimos. Y con el hecho de que se los catalogue como personalísimos, quiere decir que son derechos inherentes indefectiblemente a la personalidad humana. Vale la aclaración, las personas jurídicas no tienen derechos personalísimos, son extrapatrimoniales y se refieren, repito, exclusivamente a la personalidad humana. Claramente, la persona humana, así como se le reconocen atributos propios como lo son el nombre, la capacidad, el domicilio, el patrimonio, el estado civil, tiene un catálogo de derechos que en definitiva son derechos fundamentales y derechos humanos que si no son reconocidos se está negando básicamente la personalidad humana en sí. Por lo tanto, estos derechos personalísimos que son de alguien íntimamente no pueden ser dispuestos, no pueden ser renunciados, no pueden ser dejados de lado y no pueden dejar de ser reconocidos por la normativa vigente, por el derecho positivo. Acá pueden ver un catálogo mínimo de lo que son los derechos personalísimos y que no solamente se encontrarían regulados dentro de lo que es la legislación civil, sino que también se encuentran reconocidos por el derecho constitucional en particular, a través de las constituciones nacionales y las constituciones provinciales de cada jurisdicción del país, sino que además también se encuentran reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad de la nación, es decir, son obligatorios dentro del derecho argentino en su cumplimiento, y entre ellos podemos mencionar claramente el derecho a la vida. La persona humana no tiene sentido como instituto jurídico si no reconocemos que tiene derecho a la vida y se tiene que establecer un marco de protección para evitar que ese derecho no se vea cercenado. Por eso, por ejemplo, en materia de derecho penal, la vida es un bien jurídico que se protege castigando ciertos delitos como puede ser el homicidio. Otro derecho
personalísimo inherente a la personalidad humana es el derecho a la libertad, libertad en muy amplio sentido, libertad ambulatoria, es decir, yo puedo circular de un lugar a otro, trasladarme, libertad de ejercer el comercio, libertad de ejercer, de poder opinar conforme el libre albedrío, libertad de cultos, de poder profesar o no la fe que yo decida. También tenemos el derecho a la integridad física, que es una derivación obvia del derecho a la vida. Una cosa es que nos priven de la vida, pero también tengo protección para cuando se me produce una lesión sin necesidad de perder la vida. Nadie puede lesionarme y yo no puedo renunciar a ese derecho. El derecho a réplica también es un derecho fundamental personalísimo, que es cuando me encuentro ofendido dentro de una opinión como expresión del derecho a la libertad de otra persona, tengo la posibilidad de contradecir ejerciendo ese derecho de réplica. Claramente, cuando sea oportuno, existen fallos célebres de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es el caso de Ekmekhian contra Sofovich, donde se pudo ejercer el derecho de réplica a pesar de no encontrarse regulado en el derecho argentino por una opinión vertida dentro de un programa de televisión que era contraria a las creencias religiosas de Ekmekhian, que es quien ejerce esta acción de amparo para poder realizar una réplica en el mismo programa donde se emitieron los dichos ofensivos por los cuales él se sintió ofendido. El derecho a la imagen es otro derecho, yo tengo un derecho a una imagen y eso quiere decir que no puede ser utilizada sin mi consentimiento. Fotografías, videos. El derecho a la intimidad. Tengo derecho a tener un fuero íntimo donde nadie se puede entrometer y tiene la protección constitucional. Hay muchos fallos célebres en tal sentido. Y finalmente el derecho a la identidad, que es el derecho a saber quién soy, a tener un nombre, eso es una consecuencia totalmente derivable y que se traduce puntualmente en el nombre, la posibilidad de identificar a la persona humana.